Tengan todos ustedes un muy buen día. En esta ocasión vamos a exponer un tema importante en la parasitología, el cual es la filariasis. Este video se ha hecho para el Comité Permanente Académico de SOCIMEP. Soy el estudiante Harry Maqueracalli, perteneciente a la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la UNAPUNO. En el presente video vamos a abarcar 6 ítems: la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, el cuadro clínico, el ciclo de vida y la fisiopatología de la enfermedad, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Primero, la definición va a ser una infección producida por nematodos cuyos adultos, esto hay que recalcarlo bien, que se va a explicar el por qué hay que ser resaltante y incidente en este punto en las posteriores diapositivas. Pero bueno, esta infección de adultos va a causar enfermedad en tres partes principales. Primero los vasos linfáticos, luego el tejido celular subcutáneo y luego las cavidades serosas. Estos tres lugares dependen de qué tipo de especie de filariasis estemos hablando. En este caso vamos a abarcar netamente la filariasis linfática, que va a manifestar en su forma más grave la elefantiasis, que es esta imagen que vemos acá. En el caso de la oncocercosis, que afecta a tejido celular subcutáneo, puede causar presentaciones graves como la ceguera, en este caso. En cuanto a epidemiología, ¿qué podemos decir? La filariasis linfática va a estar causada por tres parásitos principales: la Brucheria Brachovti, el Brugia malaya y el Brugia timori. Esta Brucheria Brachovti es la más extendida en todo el mundo, pero en el Perú también es así, no se sabe. La cosa es que en el Perú no hay datos fehacientes ni estudios que demuestren epidemiología. Hay un estudio ahí en el 2016 que, de forma general, filariasis nada más, sea en tejido linfático, sea en tejido celular subcutáneo, sea en cavidades serosas, en lo que sea, menciona que en general el principal agente en Iquitos es la Manzanella sardi. Entonces podemos determinar de que en Perú esta enfermedad no es muy estudiada. Pero, según los libros, según la biología, más que nada libros de medicina interna, mencionan que la Bruchera Bancroft va a estar ubicada en Sudamérica, específicamente en regiones del Pacífico Oriental, pero Atías también menciona el Pacífico Oriental Sur, entonces va a abarcar regiones cercanas a nuestro país, porque el Pacífico Oriental es toda esta zona que está acá en la figura. El Pacífico Oriental Sur es esta de acá. Importancia, sí la tiene. Esto lo vamos a explicar después. También hay otros parásitos como son el oncocerca, el manzonella o sardiperstan, que también están en Sudamérica. Siguiendo en factores de riesgo, tenemos que mencionar de que no hay factor de riesgo explícitamente indicado en esta enfermedad, porque, como les digo, no es una enfermedad muy estudiada. Pero en lugares como la República Democrática del Congo, donde es muy común esta enfermedad, se han tratado de determinar ciertas características que estos, en los autores de este artículo lo determinaron como factores de riesgo, los cuales son que seas varón y que tengas mayor edad. Eso es importante, van a ver después por qué. Si eres varón y tienes mayor edad, es muy probable que puedas o te contagies de filariasis. Si usas o no mosquiteros. ¿Por qué? Porque las filariasis son producidas por filarias transmitidas por mosquitos. Así que lógica. El uso del levamisol, que es un fármaco que aparenta tener cierta capacidad para ser profiláctico para esta enfermedad. No se sabe por qué, pero ahí está. Y esto es una información reciente porque es de 2019 aún. Así que esta caracterización o este aspecto no se tiene muy bien estudiado del por qué el levamisol sirve para este fin. En cuanto a ocupación, no hay diferencias que te dedicas a la agricultura o te vas al río, que normalmente en el río te infectas por oncocerca, por ejemplo. No hay diferencia. Igual te puede agarrar una filariasis linfática, menciono. Así que por esa parte no es un factor de riesgo. El problema dónde está, es que esta es una investigación dada en el medio rural, así que no se puede extrapolar a una metrópoli. Y es importante, ¿por qué? Porque como en el Perú no es muy común esta parte, normalmente los aspectos que vas a encontrar acá, los pacientes que vienen a Perú, normalmente, y esto en palabras también de docentes de la facultad de la UNAPUNO, que los pacientes con filariasis linfática son normalmente extranjeros, principalmente venezolanos, nuestros hermanos venezolanos que vienen a Perú, porque en Venezuela es muy común esta enfermedad. Entonces, filariasis autóctona probablemente no veamos. De caso. En cuanto a la parte clínica, vamos a abarcar tres fases de la enfermedad. Primero, la fase sintomática. Hay que determinar que esta fase sintomática es la más común.
y más común aún en pacientes pediátricos. Por eso es que el estudio del Congo decía, mientras más viejo y si eres varón. Porque los pediátricos se infectan también de filarias, claro que sí, pero no presentan síntomas. En cambio, en la parte aguda y en la parte crónica ya hay síntomas en este caso. En la parte aguda vamos a encontrar linfangitis y fiebre filarial, que es otro tema mucho más complejo que no vamos a abarcar acá. Pero va a abarcar una parte importante que sí se ve y que es diagnóstico diferencial con otras parasitosis, que es la eosinofilia pulmonar tropical, que en sí es una afectación donde se va a encontrar una neumonía eosinofílica aguda o crónica que manifiesta en radiografía consolidaciones que responden al uso de corticosteroides. Porque la consolidación así hace caso solo me indica que el tejido pulmonar ha sido reemplazado por algo más denso, en este caso. Nada más. Pero si responde a corticosteroides, tú ya dices que es una eosinofilia pulmonar tropical. Entonces, puedes abarcar el diagnóstico diferencial con todas las parasitosis que causan eosinofilia pulmonar tropical. En la parte más característica de la enfermedad, que es el edema, podemos encontrar una categorización o unas etapas, en este caso, unas etapas de la enfermedad. La etapa cero va a ser la etapa inicial. ¿Por qué cero? Porque ya, primero, vamos a entender de que el transporte linfático ya está alterado. Pero no hay alteración sintomática. Entonces no hay edema. Pero sabes que el transporte está afectado. Esto es clásico de asintomática, por ejemplo. En cambio, en aguda crónica podemos encontrar la etapa uno, 2 y 3. La etapa uno es cuando hay edema, ya hay. Pero cuando lo presionas, este edema se revierte. O sea, lo presionas y el edema solucionado. La cosa está en que esta compresión puede ocurrir con fobia en este caso. En la parte 2, y digo en la etapa 2, esta compresión que tú normalmente le hacías y ayudabas a solucionar el edema ya no sirve. Porque la compresión ya no resuelve el edema. Pero cuando es temprana va a haber fobia. ¿Por qué? Porque va a haber por lo menos ciertas partes, eh, conductos linfáticos, que al momento de presionarlo van a permitir el drenaje de líquido. Obviamente va a regresar, porque bueno, no se resuelve por compresión, pero hay fobia. En el tardío puede haber fobia como no puede haber. Pero la cosa acá está en que ya vamos a encontrar fibrosis. Y la parte 3 es lo peor de todo, porque los tejidos linfáticos se fibrosaron, se cerraron, va a haber depósitos de grasa, crecimiento verrucoso y cambios tróficos en la piel. Es lo que les mostré al principio, la elefantiasis linfostática, en este caso, porque ya la filaria ha obstruido o ha hecho un mecanismo mecánico para afectar el tránsito de la linfa en este caso. Y estos son los diferentes estadios que les mostraba a ustedes. Ahora, en el ciclo de vida del parásito, porque es un parásito, vamos a encontrar dos fases. Una parte en el díptero, porque es un mosquito, y otra parte en el hombre. Comenzando en la parte del díptero, ¿qué decimos? Imagínense, un mosquito que está contagiado, ¿cómo? Por microfilarias. ¿Ok? Microfilarias han contagiado al díptero. Estas microfilarias van a estar en el estomaguito, porque va a pasar junto con la sangre, claro, es lógica. La cosa es que del estómago va a salir al tórax del mosquito. Y en el tórax se convierte en larva. ¿Pero esta larva puede contagiarnos? No. Porque tiene que pasar unas 2 mudas hasta convertirse en larvas metacíclicas. Y cuando es metacíclica, ¿qué significa? Que cualquier parásito que sea metacíclico ya puede contagiar al hombre. Y como puede contagiar al hombre, tiene que pasar a la probóscide. En este caso, a la proboscis. Que es el órgano que permite el piquete del mosquito. Si quieren verlo de esa forma, ¿no? De la picadura va a pasar al cuerpo. Esta vez como larva. ¿Ya? Y mediante la sangre va a dirigirse al tejido en el que tenga que estar. Por ejemplo, si tiene que irse a cavidad serosa, se va a cavidad serosa. Si tiene que quedarse ahí nomás por tejido celular subcutáneo, se queda ahí nada más. Si tiene que irse a otra parte, se va a ir a otra parte. ¿Ok? Y cuando llega a esa parte por medio de la sangre, va a diferenciarse en macho y en hembra, porque ya van a ser adultos ahí. ¿Ok? Y además son linfáticos y demás. La cosa es que como son varón y mujer, para que, va a decirlo de forma cristiana, ¿no? Van a tener sus hijitos, que son las microfilarias que originalmente contagiaron al díptero. Y estas microfilarias van a estar en sangre. Ahora, ¿cuál sería la forma infectante para el humano? Las larvas metacíclicas. Primero eso. Ya con eso todo el ciclo de vida. En la parte de fisiopatología encontramos que depende de la sensibilidad y demás. Pero el mecanismo principal es afectaciones mecánicas por parásitos adultos. En este caso, adultos. Es por eso que hay un aspecto paradójico. Recuérdense esta escalera, ¿no? Un aspecto paradójico. Y de esta filaria grande. ¿Por qué? Porque si tú encuentras microfilaremia, o sea, microfilarias en sangre, probablemente el paciente no tenga síntomas.
¿Por qué? Porque va a haber mayor carga parasitaria en la sangre y no en los tejidos que van a afectar a los vasos linfáticos y demás. En la parte inmunológica vamos a entender de que primero va a comenzar con una respuesta TH1 y va a modularse según la cronicidad de la enfermedad. Lo que les indicaba de la parte de importancia de distribución es que la Bruchellera Braccophti, la más reconocida por literatura de medicina interna, ¿qué va a decir? De que esta Bruchellera Braccophti en todo el mundo tiene periodicidad nocturna. ¿Y qué significa esto? De que en la noche se reproducen los adultos y van a haber una gran cantidad de microfilarias. En todo el mundo, excepto en el Pacífico Oriental y en el Pacífico Sur. O sea, lo que les mencionaba antes, ¿sí o no? Entonces, si tú en una muestra sacas a un paciente en la mañana con filariasis, perdón, encuentras microfilarias en la mañana, no me puedes decir que no es Bruchellera Braccophti. No me puedes decir eso. Porque acá en el Perú, si encuentras un paciente, o de Venezuela o lo que sea, es su periódico. No va a haber una regla en este caso. Así como en el caso de Bruja Malaya y demás. En la parte de prevención, ¿qué vamos a encontrar? De que hay que evitar los factores de riesgo modificables, ¿no? Hay control de dípteros, hematófagos. Y el foco en general, ¿qué va a hacer? El control de enfermedades por programas de administración masiva de medicamentos y demás. El diagnóstico definitivo se establece por medio de detección de parásitos, que es difícil, porque a veces hay filarias, a veces no hay, ¿cierto? La cosa está en que hay un antígeno así, pero es que solamente se usa para Braccophti, así que tampoco es muy común esta enfermedad, así que no se usa mucho en Perú. La recomendación que usan los libros de parasitología para extracción de la muestra y encontrar microfilarias es que para filarias nocturnas tienes que tomar la muestra de 10 de la noche a 2 de la mañana, y lo contrario para diurnas, de 10 de la mañana a 2 de la noche. Y el tratamiento son de dos vertientes. De la parte farmacológica con dietilcarbamazina vía oral 6 miligramos por kilo por día por 12 días, en este caso. Entonces, esto es en la parte medicamentosa. También se puso albendazol, pero lo ideal es el tratamiento quirúrgico, porque si ya hay afectación de la linfa en general, es mejor usar la parte quirúrgica para solucionar la enfermedad. Eso sería todo por la exposición de este tema. Es un tema muy importante y ojalá que haya sido de comprensión suya y de gusto suyo en este caso. Tengan ustedes un muy buen día y que les sirva esta información para su conocimiento como estudiantes de medicina. Muchas gracias.